el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 8. Si no trae una Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Y si le gustaría tener una Biblia gratis, levante su mano y los servidores le van a traer una Biblia, pero para que la siga trayendo y estudiando acá y también en su casa. Así que levante su mano, si usted necesita una Biblia, levante su mano, los servidores le van a ayudar. En Lucas 8, le dije, ¿verdad? Verso 26. ¿Está conmigo? Dice la escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, fíjese en la escena, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, noten eso, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, no paseaban, oiga bien, estaban comiendo, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron ¿a quién? Jesús. ¿Vinieron a quién, hermanos? A Jesús. La mejor decisión que pudieron tomar. Dice: y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado. ¿Cómo había sido qué, hermanos? Perdón. Salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve. Vamos a leer juntos acá, por favor. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué se fue haciendo él? ¿Qué se fue haciendo? Dice publicando. Diga conmigo, publicando. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta historia, entonces, levanten la mano los que la han oído alguna vez, que han oído predicar, enseñar, hablar sobre el endemoniado gadareno. No el ganadero, ¿verdad? Gadareno. Gadara era una región que estaba a 8 kilómetros prácticamente al noroeste del mar de Galilea. Galilea era una provincia de Israel que en tiempos antiguos los medo-persas habían entrado por esta sección norte de Israel y habían invadido, dominado por muchos años toda esta región. Habían llevado en una época a los príncipes, a los nobles, a los principales de Israel en aquel entonces, en aquellos años, hacia la parte de Medo-Persa, y habían traído los Medo-Persas y habían mezclado con estas gentes que estaban ahí, que eran judíos, por supuesto, israelitas, y se habían mezclado. Por eso cuando usted lee la historia de la samaritana en Juan 4, dice que judíos, diga conmigo, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque ellos decían que realmente toda la gente de la región norte no eran judíos, porque habían sido mezclados con los gentiles. De hecho, la profecía habla de la tierra de Zabulón, de Neftalí, y dice tierra de los gentiles que vio gran luz. Y vio gran luz porque el Señor vino a este sitio, a este lugar. De hecho, para los que están tomando nota, Jesús pasó la tercera parte de su ministerio en esta región. Qué interesante. De hecho, hizo su casa en esa parte, en Nazaret. Vivió y caminó entre esta gente, hermano, y compartió el evangelio del reino. De hecho, si usted ve en el capítulo 8, véalo conmigo ahí en el versículo 1, dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Él no cesaba de hacer el trabajo de Dios. De hecho, no había mucho tiempo. Jesús vino. Es interesante que Jesús nació, creció y vivió entre nosotros 30 años preparándose para un ministerio de 3 años nada más.
Si alguna vez usted le ha servido a Dios ya por 5 años, por 10 años, por 20 años, hermano, es un milagro de Dios, una bendición, es un privilegio. Jesús, el Hijo de Dios, con todo esto, preparándose 30 años, vino y hizo el trabajo de Dios en 3 años. O sea que no había mucho tiempo para descansar. Por eso él iba por las ciudades, por las aldeas. Y me llama mucho la atención que él iba predicando y anunciando. Interesante, porque había momentos de predicar, había el tiempo para predicar, pero en otras había el tiempo para anunciar. Por ejemplo, cuando salimos los sábados a hablar del Señor, hay oportunidades que Dios nos da para poder predicar y sentarse con una persona y hablarle prácticamente todo el Evangelio, del plan de Dios para su vida. Pero en otras solamente vamos y anunciamos y motivamos y llamamos a la gente para que pueda venir a oír acerca de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y estamos tomando esta responsabilidad, hermano, como un deber de parte de Dios, por 2 razones, fíjese. Marcos 16:15 dice que nosotros debemos de ir y predicar, diga conmigo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, sin reservas, sin condiciones sociales, económicas, culturales. El Evangelio para todo aquel que quiera oír esta palabra gloriosa. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Pero también, hermanos, Mateo 28:19 nos dice que vayamos y hagamos discípulos. En una estamos predicando, pero en otra es un deber de nosotros hacer discípulos. ¿Por qué es interesante hacer discípulos, hermano? Porque asegura la permanencia del Evangelio del Reino en la tierra. Y cuando hay discípulos, un discípulo entiende el llamado de Dios, entiende el plan de Dios para su vida, entiende el propósito de Dios para su vida, y entonces busca a otro, le comparte la buena nueva, le habla al Señor, le enseña la palabra, le muestra, hermano, todo el plan de Dios para su vida. Esa persona viene, obedece al Señor, obedece el Evangelio, se bautiza, y el anhelo de su corazón es perseverar hasta el resto de su vida en el Señor. Pero no solamente eso, sino también ganar, diga conmigo, ganar o compartir con otros el Evangelio del Reino. Amén. Y Jesús viene a esta región, cruza al otro lado del mar de Galilea, Gadara, y viene al encuentro de él un endemoniado. Yo quiero hablar rápidamente 4 cosas, pero quiero enfatizar en especial lo que el verso 39, si usted lo puede marcar, subrayen en su Biblia, lo que el verso 39 habla acerca del plan de Dios para este hombre. ¿A quiénes de ustedes, pregunta de iglesia infantil, a quiénes de ustedes les gustaría saber, de verdad, de corazón, cuál es el plan de Dios para su vida? Levánteme la mano. Oye, qué poquito, estoy asustado yo. De verdad que le gustaría saber a qué Dios lo llamó. Vamos a enfocarnos en el verso 39. Pero vean qué interesante lo primero que ocurre en estos textos que hemos compartido. Lo primero que vemos ahí, hermano, el reconocimiento. Cuando Jesús llega a esta región, dice que sale al encuentro un hombre que estaba endemoniado. Fíjese, no le estaban esperando, hermano, no le estaban esperando los líderes religiosos, ni estaban esperando ahí una alfombrita roja o bombos y platillos que recibieran al maestro. Fíjese, Jesús nunca anduvo buscando la gloria de los hombres. Amén. Jesús nunca anduvo buscando la gloria de los hombres. Muchos buscan hasta la alfombra roja hoy en día. Más popularidad que anunciar el Evangelio de Dios. Pero no así para los que realmente somos discípulos de Jesús. Dice que vino al encuentro este hombre que estaba endemoniado. No sabemos de cuánto tiempo. Y dice que el endemoniado, hermano, vino a él y reconoció quién era Jesús. Y hermano, yo no sé cuántas veces yo he predicado esta palabra, no sé cuántas veces he compartido, pero hoy aprendí algo mientras lo volví a leer. Y dice que este endemoniado que vino al encuentro de Jesús, dice que se postró a sus pies. O sea, las potestades superiores, cuando el Señor está presente, se doblan ante Él y reconocen lo que Él es. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y para mí tenía más discernimiento, y perdón que lo diga de esa manera, este endemoniado que reconoció quién era Jesús, porque le dice: Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, has venido para atormentarnos. Antes de tiempo, postrado a los pies, reconoció quién era Jesús. Hoy en día muchos hombres se le anuncia el Evangelio de Cristo y no quieren reconocer quién es Él. Mas gloria a Dios por lo que estamos reconociéndole como Señor. Aleluya.
Porque es interesante ver, hermanos, este hombre que vino, que dice la Escritura, que incluso los demonios, cuando lo tomaban a este hombre, lo impedían, o sea, perdónenme la expresión, lo lanzaban a los sepulcros, desnudo y atado con grillos o con cadenas. A él mismo rompía las cadenas. Imagínese, hermano, que usted va pasando, saliendo de su trabajo a las 11 de la noche, va de pie por ese camino y de pronto empieza a oír gritos y le sale el encuentro en medio del cementerio un hombre desnudo pegándole gritos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted? Dice, mamita, aquí corro, ¿no es cierto? Usted huye, se espanta, se asombra. Pero ahí está el Hijo de Dios, es diferente, Él nunca huye, Él siempre está presente. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y en ese momento, hermanos, fíjense, cuando Él reconoce quién es Jesús, me llama la atención lo que dijo Pedro en Mateo 16, que le hemos hablado aquí. Cuando Jesús hizo la pregunta, y lo hemos hablado otras veces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dijeron Jeremías, otros Elías, otros Juan el Bautista. Ya había muerto Juan el Bautista, don Dagoberto, ya había muerto. Y algunos de los profetas. Pero ahora viene la gran pregunta al corazón de ellos, que caminaban con él, comían con él, dormían a su lado. Y Jesús le dice, ¿quién decís vos que soy yo? Y Jesús, hermano, con esa pregunta, el corazón de cada uno, yo imagino que se volvieron a ver y dijeron, bueno, pues en realidad, ¿quién es? Hemos oído las profecías, hemos leído, a lo mejor habían estudiado algunas veces a Isaías 53, 700 años antes. Ahí estaba presente el verbo de Dios, hecho carne. Y Pedro se vuelve y le dice, tú eres el Cristo. Diga conmigo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a su nombre. Me recordó eso, hermanos. Porque Jesús se vuelve y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Por eso yo digo una cosa, hermanos, y yo lo creo, en estos últimos tiempos, para mí el conocer a Jesús es revelación de Dios, total y completa. A veces uno quiere que toda la gente crea, que toda la gente venga al Señor. Nos toca orar, nos toca ayunar, nos toca clamar a Dios para que el entendimiento de los hombres sea abierto, para que el enemigo, hermano, que tiene que autorizar, dice Pablo, sus mentes, lo suelte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y les sea revelado Cristo. Dígale que está al lado, ¿estás oyendo? Dígale que está al lado, métale un codazo de pronto, dígale, ¿estás oyendo? Les sea revelado Jesús. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Gloria a Dios por lo que estamos obedeciendo el Evangelio del Reino. Gloria a Dios por lo que estamos caminando con el Señor. Aleluya. Porque la venida del Señor está cerca. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gloria a Dios. La venida del Señor está cerca. Hermanos, pero este demonio, esta legión de demonios estaban más conscientes de quién era Jesús que mucha gente hoy en día. Por eso tenemos que orar. Lea Juan 16 en su casa, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Es un deber de la iglesia. Por eso cada martes cuando estamos aquí orando, orar y pedirle al Espíritu Santo, convence a los hombres de pecado. Espíritu Santo, convence a mi familia de pecado. Espíritu Santo, que seas tú manifestado en el corazón de los hombres. Y a su nombre, porque nadie puede cambiar a otro hombre, humanamente hablando. Ni la religión, ni la ciencia, ni la filosofía, ni nadie más que el Espíritu Santo es quien puede transformar la vida del hombre. Y por eso yo doy gracias a Dios por usted, porque usted un día le abrió la puerta a su corazón a Jesús, reconoció quién es Jesús, aleluya. Y eso fue por gracia, por revelación de Dios. Quiera Dios que en tu corazón esté ese deseo, hermanos. Dios, que tú seas revelado al corazón de los hombres. Y si es posible, dígale, Señor, úsame para que los hombres vengan al conocimiento de ti. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, aquí viene la confrontación. Si usted ve el versículo 28 al 31, ahí vino la confrontación. Jesús le ordenó a esos demonios que salieran de ese cuerpo. Y un momento que me llama la atención, hermanos, porque ellos estaban rogándole, óigame, rogándole a Jesús que no los mandara al abismo. Porque sabe una cosa, hermano, ellos saben cuál es su final. ¿No oyeron eso? A veces nosotros no entendemos, hermanos, que estamos en una batalla que ya hemos ganado y conocemos el fin de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mientras estemos aquí, peleamos. Pablo dice que, óigame esto que es muy importante, Efesios 6:10,
Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Tal vez podamos tener en la pantalla los versículos 28 al 31. Que me ayuden los jóvenes, por favor. Pero fíjese, para estar mirando ese texto ahí tan importante, nosotros somos confrontados todos los días con la hueste de maldad. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con el vecino, con el familiar que no quiere obedecer, contra tus hijos, contra tu esposo, no, hermano. Por eso tenemos que doblar rodillas, diga conmigo, doblar rodillas. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios para romper esas cadenas. Todos los días estamos peleando una batalla. ¿Alguien dijo amén? Si ve como en las reuniones a veces al principio hay batallas espirituales y el diablo quiere enmudecer a la iglesia, pero la palabra dice: clama a mí, diga conmigo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso hemos sido llamados a clamar a Dios. Y clamar a Dios no se puede hacer con los labios cerrados. Para clamar a Dios hay que abrir nuestra boca, hay que articular. Dios no es sordo, pastor. Sí, yo entiendo, Dios no es sordo. Pero el diablo tiene que oír que la iglesia es una iglesia que clama al Dios de los cielos y a su nombre. Y el clamor, hermanos, aún, mire, usted ve una persona, de pronto usted va a un aeropuerto. Voy a explicarle esto, cómo funciona hasta cierto punto, ver un poquito de psicología. Tenemos los versículos bíblicos ahí. Fíjese cómo funciona esto. Usted va a un aeropuerto. Alguien dijo una vez: si usted quiere saber que hay sentimientos en la tierra, vaya a un aeropuerto, vaya a un funeral, y usted se va a dar cuenta que hay sentimientos. Vaya a un hospital. Usted va a un aeropuerto y ve a una pareja, esposo y esposa, posiblemente se despiden por mucho tiempo y empiezan a llorar. Cuando usted se da cuenta que no quiere, usted está llorando, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Usted también está llorando. Usted va a un funeral, aunque no conoció a la persona, pero tiene amistades que conocieron, y usted está ahí, ve a la persona dolida, llorando. De pronto usted se vuelve solidario también, su corazón se entrelaza y hay dolor. Cuando usted oye a una persona orando y clamando, hermanos, usted se contagia de esa misma pasión. ¿Alguien está aquí conmigo? Usted se contagia porque dice: oye, pero esta persona está clamando por el mundo, por los perdidos, por su familia. Eso trae motivación a nuestro corazón para orar. ¿Me estoy explicando? Por eso es que la oración es tan importante. Debemos de orar de tal manera que haya un arrobamiento espiritual y cambiar la atmósfera muchas veces de densidad, de presión, por traer libertad al corazón y al lugar donde estamos. Y la oración tiene esa facultad. Decía una vez un rabino judío, y entro en este detalle en la oración, que cuando nosotros oramos, óigame esto, hermanos, traemos el cielo a la tierra. ¿Cuántos quieren traer el cielo a su vida? ¿Cuántos quieren traer el cielo a la tierra? Cuando Jesús oraba en Mateo 6, Él decía: venga a nosotros tu reino. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? El reino de Dios en nuestra vida. Y cuando el reino de Dios está en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, todo lo demás es contagiado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, por la sanidad de Dios que viene a nuestro corazón. Usted se encuentra una persona sana y usted está enfermo, pero esa persona le dice: mire, la escritura dice, y les cita los textos de la palabra. Usted le da los textos, las promesas. Isaías, por ejemplo, 53, 5 y 6. Salmo 103, 5, el verso 1 al 5. Él es el que sana todas tus dolencias. Usted lo abraza y le dice: hermano, usted está enfermo, sabemos que está enfermo, pero vamos a creerle a Dios. Yo quiero orar por usted. ¿Qué hacemos usualmente? Hermano, mira que yo me tomé, la última vez que fui a cierta farmacia, me encontré un medicamento, te lo voy a... Aquí lo ando, por cierto, en el bolso. Tómeselo ahora. Hermano, usted tiene el poder de Dios. Y no es que el medicamento esté mal, a lo mejor lo vamos a necesitar, no lo sé. Pero cuando usted ora por esa persona, usted transmite el reino de Dios que es dado en sanidad sobre aquella persona. ¿Me estoy explicando? Y aquella persona en su alma, en su interior, en su espíritu va a ser reconfortada, y a lo mejor, y es creerle a Dios, vamos a ver el milagro de la gloria de Dios. Y a su nombre, fe en acción. Diga conmigo, fe en acción. Yo no le voy a preguntar: hermana Isabel, perdone que le ponga, ¿tiene fe? No, yo soy el que voy a orar por usted. Yo soy el que necesito tener fe para orar por usted. Y a su nombre. A lo mejor ella va a tener fe,
O a lo mejor muchas veces vamos a ser como aquellos que dicen, Señor, yo creo, pero ayúdame, incluso todavía me falta un poquito más, Señor, ayúdame, dame un empujón. Y cuando sentimos el toque de Dios, ¡wow! La fe de Dios va a surgir. Gloria a Dios. Vamos a sentir, oye, pero el dolor se me fue. Se me fue el dolor de cabeza, se me fue el dolor que tenía en los bronquios. Dios es real y a su nombre. ¿Cuántos milagros Dios nos ha hecho en nuestras vidas? Ya nosotros hemos callado sus milagros. Y estos demonios estaban ahí rogándole que no los enviara al abismo, porque el abismo es el fin. Lea Apocalipsis 22. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre hasta la muerte segunda, pero también en ese lugar va a ser, dice la Escritura, lanzado Satanás y todas sus huestes. Ellos temblaban y les rogaban. Ahora, ¿qué dice la palabra? Había un hato de cerdo que estaban paseando y no paseando. Algún hermano dice, ¿cómo, pastor, los cerdos que estaban paseando? No estaban paseando. Estaban comiendo, estaban paseando ahí. Y ellos, hermanos, le pidieron al Señor, envíanos allá. Cuando le preguntó el nombre de Jesús a este demonio, dijo, legión me llama. ¿Saben cuántos, hermano? ¿Cuántos soldados tenía una legión? Porque usa un término militar. Lucas, que es médico, es un hombre preparado, intelectual, que ha conocido al Señor, entendía también el término militar. Y legión apela a 6,000 soldados, legionarios romanos. ¿Cómo sería cuando estos demonios impedían a este hombre los sepulcros? Lo herían, mancillaban, lo acababan completamente, porque los demonios roban la voluntad del hombre. La calidad de vida, todo estaba completamente, hermano, consumado. Cuando se pierde la voluntad, es como casi este hombre estaba a punto de morir. Jesús llegó a tiempo. Y ellos le piden permiso al Señor para ir al hato de cerdos. Y Jesús les ordena salir de este hombre. Por eso digo yo, eso es el confrontamiento. Por eso veo yo cómo este hombre vino y se tiró a los pies del Señor. Porque, hermano, ¿sabe qué me hace pensar a mí? En este texto de Pablo que dice que va a llegar el día, va a llegar el momento en que toda lengua va a confesar a Jesús como Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y dice que toda rodilla, a ver, diga conmigo, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Hoy los hombres dicen, no hay tiempo para Dios, tengo que trabajar, tengo que ir por mi finca, tengo que ir por el ganado, tengo que ganarme unos pesos más porque tengo mucha deuda. Hermano, si hoy aún los hombres no le quieren reconocer, un día van a tener que hacerlo, pero ya no va a ser con esperanza de salvación, porque dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso es menester de la iglesia buscar de Dios hoy. Por eso es menester de la iglesia consagrarnos hoy. Por eso es menester de la iglesia orar ahora, buscar a Dios en ayuno, en oración, en la palabra, porque el Señor viene pronto a su nombre. Porque dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos, nos gozaremos en él. Porque puede ser que mañana ya no haya tiempo. Yo no voy a decir nombre, pero la gloria sea para Dios. Cuando yo veo hermanos que sacan permiso, que ya antes de venir al Señor tenían un trabajo en el día del Señor y buscan el espacio, hablan con su manager y piden el permiso para venir a adorar a Dios esas 2 horas. Dios recompensará, Dios honrará y Dios bendecirá sobreabundantemente a esa persona para la gloria de su nombre. Porque hay dedicación, porque hay entendido que hoy es el día de buscar a Dios. Hermano, unos cuantos pesos que yo me gane el domingo no me va a sacar de deuda ni hacerme millonario. Más bien lo contrario, estoy perdiendo vida espiritual. Y ay, si ese fuera el día del Señor, que Dios tenga misericordia. Poquitos amenes, pero es la verdad. Porque la vida espiritual, hermano, si yo le digo a usted, hermano Álvaro, perdóneme que le tome ejemplo, yo tengo un cheque de 100 millones de dólares. Estoy a punto de darle 100 millones de dólares. ¿Usted me daría su salvación por 100 millones de dólares, amado mío? ¡Jamás! ¿Y por qué? Porque nos vamos a ganar 200 miserables dólares más, a lo mucho. Pero perdemos vida espiritual y fuerza y salud con Dios. No hay nada. Por eso, hermano, y llévese este mensaje en su corazón. Por eso Hebreos nos dice el Espíritu Santo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si estos demonios, hermano, están reconociendo quién es Jesús y se postran a los pies y le tienen horror al abismo y le piden al Señor que no los envíe al abismo, ¿cómo será el dolor de aquellos que irán a ese lugar donde ya no hay esperanza? ¿Cómo
será el dolor y el gemido eternamente y para siempre. Si usted quiere saber más sobre eso, lea Lucas capítulo 16. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, diga conmigo, a ver, los que quieren citar la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ellos el juicio. Por eso es que hay vida, hay esperanza. Después de muerto ya no hay esperanza. Sin Cristo lo que queda es simplemente el juicio. Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco. Y esto no solamente lo estoy diciendo por los que no creen, sino por los que ya hemos creído. Porque Dios nos ha llamado a ser celosos. Diga conmigo, celoso. Oh, gloria al Señor. Diga conmigo, celoso de la salvación, hermano. Y no hay nada, ninguna riqueza en este universo que compre una millonésima gota de la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es única y es eterna. Porque la Biblia dice que lo único que puede limpiar al hombre de su pecado es la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, a su nombre. Y el Señor, entonces, hermano, permite que estos endemoniados, estos demonios salgan hacia esos cerdos, y ellos corriendo, hermano, ahuyentados de la tempestad que cayó sobre ellos tan terrible, las tinieblas, fueron un despelladero y se ahogaron estos cerdos. La gente asustada, la gente preocupada por la pérdida. Hay gente que se preocupa más por lo de acá que por lo eterno. Y esa es que pierdo, hay que no va a tener, hermano. Es mejor perder en esta vida y ganar en la eternidad que no ganar en esta vida y perder la eternidad. Por eso Jesús dijo: haceos tesoros donde la polilla y el orín no lo destruyen ni lo corrompen, porque ahí donde esté nuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. ¿Sabía usted eso? Tu corazón está en Dios y su reino. Eso es lo más grande, que no poseas nada en esta vida. ¿De qué sirve ser rico en el infierno, hermanos? ¿De qué sirve ser rico en el infierno cuando podemos ser y tener la eternidad aunque no tengamos las riquezas de esta vida? Aleluya. La gente corrió, hermanos, a la ciudad y hablaron de Jesús. En un sentido negativo, pero Dios lo tomó para propósito. Y es lo tercero que yo veo aquí, hermanos: la liberación de este hombre. No solamente vino el reconocimiento, no solamente vino la confrontación, vino en este hombre la liberación. Y este hombre, cuando reconoce al Señor, cuando este hombre reconoce quién es el Señor, queda completamente libre de aquellos demonios que habían poseído su vida. Amén. Los hombres de la ciudad se fueron, y aunque negativamente anunciaron a la gente que vinieran, que vieran lo que estaba pasando. Dios muchas veces va a usar aún elementos negativos que nosotros viéramos negativamente. Dios los va a tomar para bien. Hay una escritura que quiero que se lleve hoy. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes les ayudan a bien? Hay una parte del versículo que a veces omitimos. Dice: esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo creo que ustedes son llamados de Dios. ¿Alguien puede levantar la mano y creer esa palabra? Yo creo que usted es un llamado de Dios. Todo va a orar para bien, aunque a veces sean elementos que nos parecieran tan negativos que no vamos a salir adelante. Pero fíjese ahí, hermanos, en el verso 32 y 33, cuando llegaron los hombres de la ciudad, ¿cómo lo hallaron a él? ¿Cómo lo hallaron? Dice que lo hallaron, ¿cómo? En su sano juicio, lo hallaron vestido. ¿Y qué más? A los pies de Jesús. Es que no hay mejor lugar donde estar. Luis, nunca se te olvide esto, hijo. No hay mejor lugar donde estar que no sea en los pies de Jesús. Cuando nosotros entendemos lo que significa que hemos sido liberados, que hemos sido sanados, no hay mejor lugar donde estar. Por eso yo lo felicito a usted, porque usted ha venido a los pies del Señor. La gente de la ciudad se asombraron y vieron a este hombre que había estado endemoniado entre los sepulcros, herido, impelido por esos demonios, desnudo muchas veces. Ahora él estaba sano, su cabal juicio, estaba vestido a los pies de Jesús. Y esa es la obra de redención del Señor. Cuando Él hace la obra completa, hermanos, Él nos viste de su justicia. Él nos trae la sabiduría del cielo, porque ahora en Cristo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo, diga conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No solamente nos salvó, no solamente nos liberó, también nos sanó. Nos dio vida, nueva esperanza y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurre en este hombre. Toda la ciudad vino a ver. Claro, ellos estaban preocupados por la finanza, estaban preocupados y le pidieron al Señor que se fuera de ese lugar. No entendieron. ¿Cómo me duele eso cuando hay gente que no entiende lo que es la salvación? Amén. El Señor está tan cerca de nosotros, hermano, como nosotros menos a veces lo pensamos. El Señor viene pronto. Amén. Busque a Dios, conságrese a Dios. Amén, Señor. Lea la palabra. Cualquier adversidad que venga sobre su vida le quiera impedir seguir al Señor, mire más allá de esa adversidad, al Dios de los milagros. Aférrese al Espíritu Santo, aférrese una vida con el Señor. A veces, hermanos, el diablo viene para traernos desánimo y poner obstáculos, pero la palabra dice el Espíritu Santo en Hebreos 12:1, puestos, diga conmigo, puestos los ojos en Jesús, como autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, el dolor, la cruz, las lágrimas, la corona de espinas, la sien en la espalda destrozada, los clavos, el tormento de la cruz. Él lo dejó a un lado porque su mirada estaba en Dios, en el propósito, el plan de Dios, y él por ese amor se mantuvo en esa cruz. Hermano, él podía haber pensado que legiones de ángeles hubiesen venido aquel día. Él mismo dijo, si yo quisiera 12 legiones de ángeles, imagínense, 72,000 ángeles hubieran venido en aquel día en auxilio de él. Él hubiera querido despedazar todo el imperio romano que de 400 años estaban gobernando y asediando a la nación de Israel. Lo hubiera hecho con un solo pensamiento, si él es el Dios eterno. Pero ¿sabe qué le sostuvo en esa cruz? No fueron los clavos, no fue el madero, hermano, no fueron la corona. Lo que sostuvo al maestro en esa cruz fue el amor por usted y por mí, la misericordia, la gracia. Por eso es que yo no entiendo cómo hay gente tan desagradecida con Dios, hermano, que habiéndonos Dios dado su mejor regalo, la excelencia, la gracia, el amor, y su Hijo Jesucristo vertir toda su sangre en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, no han entendido, no les ha sido revelado lo que significa ser salvo a través de la gracia de Dios. Tener un corazón agradecido. A mí me impacta el centurión cuando estaba al pie de la cruz, hermano, cuando vio la conmoción, porque el universo entero, hermano, tuvo que haber sido conmovido. Tan es así que dice que hubo tinieblas en los cielos en ese momento. El Padre se separa de Jesús, porque el Padre no tiene ninguna comunión con el pecado. Él mismo dice, el lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el universo estaba conmovido. Y la tierra tembló en ese momento cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su espíritu fuese guardado, ahora su cuerpo herido, sangrante, llagado, por amor al mundo entero, para que recibamos eterna salvación y sanidad en nuestros cuerpos y liberación para servirle a Él. Ahora Él entrega su espíritu al Padre, lo encomienda para que el Padre tome su espíritu. Por eso el salmista en el capítulo 22, un salmo mesiánico dice, porque tú no dejarás que tu santo vea corrupción, aun cuando fuese llevado al Hades, porque Jesús estuvo en el lugar de los muertos. Y ahí fue, dice la Escritura, y predicó a uno de los espíritus encarcelados. Luego hablaremos de esto, para los que no han oído todavía. Pero en esa cruz, hermano, lo que nos sostuvo fue el amor por usted y por mí. En ese momento era el del centurión. A mí me vuelvo y le reitero, el centurión no conocía la gracia de Dios, no conocía el amor de Dios, no conocía nada sobre el Mesías. Sin embargo, cuando él mira a quién está sobre la cruz de Calvario, él lo reconoce y dice, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Y como decía mi pastor una vez, yo tengo la sospecha de que este hombre es el que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10, que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía oración siempre, hermano. Era un hombre que daba limosnas, hacía buenas obras y oraba a Dios, y sin embargo no conocía la salvación. Cuando él lo reconoce ahí al pie, él reconoce quién es Dios. Nosotros deberíamos tomar lección de esto, hermano, para vivir agradecidos con el Señor el resto de nuestras vidas, para amarlo, para servirle, para caminar con Él.
hasta la eternidad, hermano. Cierto que hay altos y bajos, cierto que hay momentos de flaquear, cierto que a veces, hermano, queremos desanimarnos y no seguir, pero como dicen los hermanos, hay que echarle ganas todos los días de nuestra vida. Que no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor en Zacarías. Y cuando usted confía en Dios y le cree a Dios, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de los desánimos, a pesar de la carencia económica, a pesar de que la salud se quebranta, hermano, déjeme decir, cada día estamos ganando la batalla. Cada día nos acercamos más a aquel que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada día guardamos, como dice Pedro, la esperanza bienaventurada de que ese día puede venir el Señor y que nos halle como las 5 vírgenes prudentes, Mateo 25, velando a las puertas de la casa de Dios, a la casa de Dios cada día. Hermano, usted no tiene ni idea cuando nosotros abrimos esas puertas, la esperanza de ver el rostro de cada uno de ustedes. El anhelo cuando oramos entre semana y vemos sus nombres y le pedimos a Dios que los bendiga donde quiera que esté, que los guarde, que los cuide, que los fortalezca, que les ayude en su trabajo. Es porque tenemos la esperanza de que todos al final vamos a llegar al destino eterno con Dios. Amén. Y que por eso estamos orando y que por eso estamos esforzándonos y que por eso cada vez que abrimos estas puertas para que usted sea bendecido, hermano, logre el tiempo que estamos viviendo, logre la oportunidad, logre la libertad que Dios nos está dando. Porque en este momento, y quiero hablar una noche de estas, hermano, a lo mejor una tarde, en este momento hay gente muriendo por causa del Evangelio del Reino, gente que está siendo perseguida, gente que está siendo asediada, gente que está siendo quemada por causa de Cristo, gente que no tiene libertad para adorar a Dios, gente que está yendo a las prisiones, a las cárceles, gentes, hermano, cristianos llenos del Espíritu de Dios que están siendo sacados a las calles y quemados, incinerados, hermano, estando vivos, pagando un precio. Nosotros tenemos en esta nación aún libertad, tenemos templos que se abren, tenemos buena música, buena alabanza, buenos equipos, buenos santuarios para que nuestros hijos reciban la instrucción, buen lugar donde tenemos palabra de Dios. Todavía vamos a las casas, le pedimos a usted, hermano, abra las puertas de su casa porque queremos bendecirlo. Hermano, hay oportunidad, hoy hay libertad, no pierda esta oportunidad que Dios nos está dando. Por último, hermano, lo que quiero compartir, después de que este hombre ha sido salvo, este hombre está tan impactado por el Señor, tan tocado por Dios. Él no está oyendo a la gente, lo que la gente está hablando. La gente siempre va a hablar. A veces los propios enemigos, cuando uno empieza a caminar con el Señor, son de la propia familia, como dice el Señor. Pero él no estaba prestando oídos a eso. Él quería caminar, seguir al Señor hasta donde fuera. Y cuando Jesús, sencillamente porque la gente no lo quiere tener más ahí, qué interesante es. Cuando alguien no quiere saber ni oír de Jesús, hermano, usted sabe que Jesús se va. Usted sabe que simplemente Jesús lo deja. Porque Él es un caballero. Cuando alguien no quiere obedecer, no quiere seguir al Señor, cuando alguien no quiere abrirle la puerta a su corazón, hermano, tampoco Él va a violar la voluntad de cada persona. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Él es un caballero. Y gracias a Dios porque usted le abrió la puerta a su corazón. Pero este hombre vino hacia Jesús. Jesús ya está subiendo a la barca, sus discípulos con Él. Y Él va a hacer que se sube a la barca. A mí eso me impacta, me toca el corazón. Porque Jesús le dice a mi muchacho: ¿qué estás haciendo? Dice: Señor, es que yo quiero seguirte. O sea, su vida fue liberada, fue sanada y fue salvada. Y ahora Él quiere hacer lo que todo hijo de Dios debe hacer. Él quiere seguir al Señor. Y quiere subir a la barca con el Señor en ese momento. Que yo quiero que vayas a tu casa. Míralo ahí en el versículo 39, si usted lo ve conmigo. Y le dice: vuelve a tu casa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cuenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano? Cuenta. Y cuenta. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios con quién? Contigo. Se puso a repicar, se puso a discutir, se puso a pelear, a dar argumentos. No. Él entendió la obra de Dios. Él entendió el plan de Dios para su vida. Y él entendió, hermano, que fue tan extraordinario el milagro, no solamente de liberación o sanidad, sino de salvación, que él, cuando escucha el llamado del Señor, él se fue. Y dice la palabra, oiga bien, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo tuvo él para ir al instituto bíblico? Yo no tengo nada en contra de los institutos, los seminarios, gloria a Dios, hay oportunidad ahí. ¿Cuánto tiempo tuvo estudiando diccionarios de teología y los compendios de gramática y las cronologías de la Biblia? Ninguno. ¿Sabe cuál era la alternativa que él tenía?
el milagro glorioso de Dios para contarlo a los demás. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted quiere conocer el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida? Véalo aquí, hermano. Sencillamente Dios nos llamó. Dice que Él nos sacó, dice Pedro, de las tinieblas. Diga conmigo, las tinieblas, a su luz admirable. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis. Diga conmigo, anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, hay un milagro en su vida. Ha habido sanidades, ha habido prodigios, señales, milagros del Señor. ¿Ha habido salvación en usted? Yo creo que hay algo. Yo creo que el mundo está esperando que nosotros salgamos y le contemos a ellos cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. ¿Sí o no? Amén. Si en verdad hemos sido salvos, si en verdad hemos sido liberados, si en verdad hemos sido sanados, yo creo que hay algo que contar. Y eso es suficiente, hermano. Este hombre se fue y empezó a publicar. Para mí fue el primer misionero que toda esta región de Gadara tuvo. Y la oportunidad de oír el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Como dijo Jesús, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en esta región, hermano, hubieran sido cambiados y transformados. Y dice que será más tolerable el juicio para Sodoma que para estas ciudades. Dios me dio la oportunidad de llegar a Capernaum. Dios me dio la oportunidad de estar en toda la región de Galilea, hermano. Y sabe una cosa, lo que hay solamente son montículos de piedras y de ruinas, recuerdos de estas generaciones. ¿Qué hubiera pasado si alguien, hermano, en verdad hubiera tomado la responsabilidad y hubiera predicado constantemente y persistentemente este evangelio, hermano? ¿Sabe qué ha pasado en Europa en los últimos tiempos? La gente perdió la visión en las iglesias, perdieron la visión y el propósito, el plan, hermano, y los templos quedaron como lugares de museos y de recuerdos. Por eso Dios está llevando ahora a las comunidades latinas, hermano, con el fuego de Dios a Europa, para volver a encender esa pasión y ese amor por Dios. Yo le animo a usted, hermano, a transmitir esta verdad de Dios con aquellos que le rodean, con aquellos que están a su lado. Transmítale a sus hijos, hermano, la verdad de Dios, el evangelio. Enséñelos a amar, a servir, a adorar a Dios con todo su corazón, hermano. Yo estoy muy preocupado por las generaciones que estamos viendo crecer, hermano. Un evangelio de diversión, algo fácil, rápido, ligero, rápido, como vivimos una sociedad de microwave, hermano, y todo lo queremos al dedillo. Así no es el evangelio. El evangelio es un evangelio de compromiso, de entrega, de pasión, de amor por el Señor, no por un tiempo, no por unos días y unos meses, sino por toda la eternidad. A eso nos hemos equivocado. A eso hemos creído que el evangelio es solamente para algún tiempo. No, pastor, ya yo tengo 30 años de seguir al Señor y todo. ¿Sabe qué dice Pedro? Dice que tengamos mucho cuidado por aquellos que un día dirían, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, se habla de la venida del Señor. Y han olvidado que el Señor está en las puertas. Pero aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación es por gracia. La recibimos mediante el Señor Jesucristo, hermano. Pero también hay obras. Leía una frase muy bonita de Paul Washer en estos días. Y él decía, hemos creído que la salvación no es por obras. Y hemos predicado que la salvación no es por obras. Pero la salvación sí es por obras, dice él. Pero vea qué interesante, pone puntos suspensivos. Dice, las obras de Jesús en nosotros. Y hermano, el que haga las obras de Jesús, ese será salvo hasta el fin. Mateo 24:13 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Mas el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Ese será salvo. Hay un milagro en nosotros. Aleluya. Hay obras de Dios que compartir. Ve y cuenta cuán grandes cosas. Vea lo que el Señor le está diciendo. Ya era salvo, pero él se cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo lo animo, hermanos. En este tiempo en que estamos de tanto tradicionalismo, hay alguien que quiere oír de Jesús. Hay alguien que quiere escuchar los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Hay alguien que quiere oír de la gracia y el amor de Dios. Y como lo escribimos en el tratado que damos cada semana, este es el mejor regalo que podemos darle a una persona